Bueno, hay tres elementos que podrían ser vistos en conjunto, ¿no? La posición que ha tomado el kirchnerismo respecto de la cuestión del Fondo Monetario, a pesar de la conversión de ayer de la señora Merkel con el presidente Fernández. Entiendo, Willy, que Martín Guzmán ha un poco adherido a esta postura del kirchnerismo más duro respecto de que el fondo debiera rever los intereses y los plazos y la aplicación de los fondos. Y bueno, no le quedaba otra, ¿no? Obviamente. Después está lo de China, que tuvo bastante poca repercusión en los diarios, pero sí lo ha publicado ayer el portal Infobae, las declaraciones de nuestro embajador en China, el señor Vaca Narvaja, que planteó una alianza con China, ¿no? Que las inversiones, que el 5G, dijo que la Argentina debería aplicar ya el 5G chino, para su avance tecnológico en materia de comunicaciones, y por supuesto el tema de Venezuela, siendo que el presidente o el gobierno argentino retiraron su participación en el juicio que se le sigue eventualmente en La Haya al señor Nicolás Maduro, por lo que la ONU entendió en su momento los crímenes del chavismo en materia de lesa humanidad y de persecución de derechos humanos. Sobre esta combinación de elementos, se puede agregar también, Marcelo, se puede agregar la ambigüedad en el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Eso también correcto, agregar. Exactamente. Más que ambigüedad, digamos, más bien inclinado por el lado de Hamás, ¿no? O sea, estamos hablando de la política exterior de Argentina, ¿no? Que ha tenido estos elementos sobre la mesa y por lo tanto queremos mirarlos un poquito con el señor Claudio Fantini, con quien habitualmente miramos el mundo. Esta vuelta miraremos a la Argentina y el mundo. Claudio, un abrazo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, un gusto saludarlos. Bueno, empecemos por Venezuela, que es hoy tapa de los diarios, ¿no? Había una demanda, o la hay, ante el Tribunal Penal de La Haya, impulsada, entiendo, por el Grupo de Lima, pero el presidente hace unos días, viste, que dijo que, bueno, él entendía que ese problema de derechos humanos en Venezuela había ido desapareciendo, ¿no? Y ayer Argentina se retira de esta demanda, ¿no? ¿Qué entendés que significa eso? Significa que hay un vínculo que no está a la vista de todos. Claro, yo creo que todos los países, desgraciadamente, siempre han tomado posiciones en estos temas basándose en intereses, ¿no? Pero lo normal es que esos intereses estén a la vista, que las sociedades puedan entender el porqué. Esto es una tragedia, pero es parte de la realidad, ¿no? La historia ha mostrado que normalmente los gobiernos se posicionan frente a situaciones dramáticas ocurridas en otros países, pero dependiendo de la relación y de las conveniencias que tengan esas relaciones con los gobiernos o regímenes en cuestión. Todos los países, sobre todo las potencias, toman posiciones muchas veces repudiables, ¿no? Por caso, Estados Unidos, desde en el siglo XX, el apoyo a Mobutu Sese Seko, en la por entonces llamado Zaire, actualmente el Congo, hasta la actualidad frente a déspotas oscuros y criminales como el príncipe Mohammed en Arabia Saudita. Bueno, lo que explican esos posicionamientos tienen que ver con necesidades geoestratégicas, geopolíticas, con negocios, con intereses. Claro. Mi gran pregunta en este caso es, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el interés? Porque aquí lo que ha planteado esa demanda, que sí fue el fruto de una investigación realizada por expertos, entre ellos Santiago Cantón, que fueron convocados por la Organización de Estados Americanos, pero está el Grupo de Lima por detrás. También fue una iniciativa individual de un grupo de países, Canadá, Colombia, Paraguay, Chile, la Argentina y Perú, ¿no? Uno dice países cuando en realidad eran gobiernos, ¿no? Pero no todos esos gobiernos tenían posiciones ideológicas tan definibles. Hablamos de Canadá, del gobierno de Justin Trudeau, por ejemplo, o de Colombia, que en ese momento tenía de presidente a Juan Manuel Santos, ¿no? Que no era un tipo que tomara posiciones
por lo menos impulsó la paz con la FARC, por ejemplo. Pero más allá de todo eso, más allá de que el Grupo de Lima tenía en realidades cuestionables, ¿no? Porque tenía como posicionamientos ideológicos, cuando se trata de un tema donde los posicionamientos debieran estar exclusivamente determinados por la mirada sobre la tragedia que está viviendo una sociedad, y exclusivamente por eso, el Grupo de Lima tenía posicionamientos que uno puede cuestionar y hasta puede entender que un país salga del Grupo de Lima y se ponga en un espacio como el Grupo de Contacto. Ahora, el Grupo de Contacto, sobre todo en lo que a Europa se refiere, no sostiene ni de cerca que en Venezuela haya algo parecido a una democracia, y no sostiene ni de cerca de que en Venezuela no hayan ocurrido atroces violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo sostener, como hace el gobierno argentino, que el tema de los derechos humanos se ha ido solucionando, ¿no? Eso es digamos, una definición absurda, porque además, lo cometió, claro. Ese crimen existe y sobre ese crimen hay que actuar. ¿Cómo que se ha ido solucionando? Han ido resucitando los más de 8.000 muertos que dejó la represión. Han ido siendo indemnizados los presos políticos. Fueron destorturados todas las personas que sufrieron tortura en el Helicoide y en otras cárceles de la SEBIN, de los servicios de inteligencia. Es increíble esa frase, porque uno dice, ¿cómo es que se va solucionando un problema de tremenda violación a los derechos humanos? Se cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo se fueron solucionando? Se destorturó, resucitaron los asesinados. Bueno, en este tema, la demanda que se presentó a partir de un trabajo muy pormenorizado de un grupo de expertos, más allá de la intención política del Grupo de Lima cuando los convocó, pero es un grupo de expertos, y el trabajo pormenorizado que existe tiene muchísimas coincidencias con el trabajo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezado por Michelle Bachelet. Lo documenta en gran medida, coincide y por lo tanto se corroboran mutuamente. Esas violaciones a los derechos humanos existieron, están a la vista del mundo. Una inmensa cantidad de países del mundo están viendo eso. Las posiciones que toman es por intereses que también son visibles, y acá no está a la vista el vínculo que pueda explicar semejante vista gorda, semejante giro, ¿no? No, claramente, y es muy buena esa idea de que, claro, está bien, supongamos que el presidente tenga razón en beneficio del debate, que esos crímenes se hayan ido resolviendo. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Nada, han ocurrido de todos modos, ¿no? Claro, ese muy es interesante, sí. Ahora, ese es el hecho que para mí es determinante. Lo que muestra Venezuela, Marcelo, fue, como en otros casos del mundo, el triunfo de la represión. En esto yo he sido muy crítico a la posición de Piñera cuando estallaron las protestas sobre finales del 2019, la militarización de la protesta, la ideologización de ver en toda protesta social un proyecto para volver comunista el país, lo que quiera, pero en Chile no triunfó la represión. Van a tener una constitución nueva, acaba de haber una elección que incluso sepultó el bipartidismo que existía. Uno puede citar otros ejemplos donde los gobernantes cometen errores gigantescos e incurren en represiones, pero no ve triunfar la represión la ve uno finalmente doblegada. En el caso de Venezuela,
donde por larguísimos meses las multitudes estuvieron en las calles enfrentando el régimen, lo que ha ocurrido es que la represión triunfó. Le torció el brazo con el precio de más de 8.000 muertos, con las cárceles llenas de presos políticos, con torturas por doquier, y eso es lo que documentan la investigación de Naciones Unidas que dirigió Bachelet, la investigación de la que estamos hablando ahora y los documentos de investigaciones de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras entidades de derechos humanos. Bueno, triunfó la represión, eso no quiere decir que haya mejorado la situación de los derechos humanos. Logró imponerse en las calles mediante el crimen y la represión un régimen autoritario, y eso es una tragedia, no es un mejoramiento de la situación. Y por supuesto que en todos los casos esos crímenes cometidos no desaparecen, están ahí y quienes lo cometieron deben pagar por ello. Si me esperas un segundo en línea a las noticias, te presento un segundo tema que de algún modo hace juego con esto, que tiene que ver con los dichos formulados ayer por el embajador de Argentina en China, el joven Sabino Vaca Narvaja, que me parece tan relevantes como como esta postura argentina en el tema de Venezuela, pero que ha tenido menos repercusión en los medios. ¿Me bancás un minuto? Sí, cómo no, Marcelo. Es Claudio Fantini con nosotros, ya venimos. Reviví las